Limpia bien el baño, chamaca inútil, y si no queda reluciente, te quedas sin cenar otra vez. Esas fueron las palabras que escuché cuando llegué sin avisar a la casa de mi hijo Andrés. Mi nieta Lucía, con apenas 6 años, lloraba mientras sujetaba un trapo que parecía demasiado grande para sus manitas. Mientras tanto, Emilio y Diego, los hijos de la esposa de Andrés, se reían a carcajadas desde el sofá viendo la tele, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Sentí que la sangre se me congelaba porque esa casa la había financiado yo. Yo puse cada peso para que mi hijo tuviera un techo digno, y él la estaba usando para convertir a mi nieta en sirvienta, mientras consentía a los hijos de su segunda mujer. Soy Rosa, tengo 69 años, y durante décadas pensé que ser una buena madre era callar, aguantar y darlo todo, sin pedir nada a cambio. Creí que el amor incondicional consistía en tragarme el orgullo cuando mi hijo me faltaba al respeto. Pero ese día, al ver a Lucía limpiando un baño mientras los otros niños disfrutaban de privilegios que yo había costeado, comprendí algo terrible. Había criado a un abusador y mi silencio lo había alimentado por años. Andrés siempre tuvo un carácter complicado. Sin embargo, cuando nació Lucía pensé que la paternidad lo transformaría. Su primera esposa, la madre de Lucía, murió en un accidente cuando la niña tenía apenas 3 años. Recé al cielo para que mi hijo se convirtiera en un buen padre para esa criatura inocente que perdió a su madre tan pequeña. Después apareció Verónica, una mujer calculadora que se casó con Andrés, sabiendo perfectamente que yo tenía dinero. Llegó con sus 2 hijos, Emilio de 10 y Diego de 8, y desde el principio dejó claro quiénes serían los favoritos en esa casa. Mis sospechas comenzaron cuando noté que Lucía siempre estaba en silencio, siempre nerviosa, siempre intentando hacerse invisible. Pero lo que presencié ese día superó mis peores miedos. ¿Por qué mi nieta está limpiando mientras ellos están viendo televisión? Pregunté intentando controlar la rabia que me hervía por dentro. Andrés me miró con desprecio como si mi pregunta fuera ridícula. Porque tiene que aprender responsabilidades. Los otros niños ya cumplieron con sus tareas. Mentira. Vi los platos sucios sobre la mesa, los juguetes regados por la sala, las mochilas escolares tiradas en el suelo. Pero Lucía, con apenas 6 años, era la única obligada a limpiar. Es una niña, Andrés. Debería estar jugando, no trabajando como criada. Verónica apareció desde la cocina secándose las manos con una toalla. Su sonrisa fingida no logró ocultar el veneno en su mirada. Ay, Rosa, no exageres. La niña necesita disciplina. Su madre la consintió demasiado antes de morir. Esa ofensa a la memoria de la madre de Lucía fue la gota que derramó el vaso. Pero me contuve, aunque ya sabía de lo que era capaz. Esa noche, al volver a mi departamento, no pude pegar un ojo. La imagen de mi nieta llorando se repetía como una pesadilla. Entonces recordé algo que había mantenido en secreto durante años. Cuando Andrés me pidió ayuda para comprar esa casa, yo no le entregué el dinero en mano. Hice el crédito a mi nombre. La propiedad siempre estuvo registrada como mía, pero nunca se lo dije. Quería que creyera que había logrado algo por sí mismo. Qué error tan grande fue ese acto de bondad, porque ahora mi hijo usaba mi propia casa para maltratar a mi nieta, y yo tenía el poder de detenerlo. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Al día siguiente, regresé temprano, pero esta vez no toqué el timbre. Usé la copia de la llave que guardaba desde la construcción. Lo que vi me destrozó el alma y confirmó mis peores sospechas. Lucía estaba en la cocina subida en una silla para alcanzar los platos del desayuno. Sus pequeñas manos temblaban mientras intentaba no romper nada. En la mesa,
Emilio y Diego terminaban sus cereales tranquilamente entretenidos con el móvil de Verónica. Andrés leía el periódico como si fuera el rey de ese hogar. «Apúrate, Lucía, que se nos hace tarde para la escuela», gritó Verónica desde su cuarto. «Y no olvides preparar las loncheras de tus hermanos». «¿Hermanos?». Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Emilio y Diego no eran hermanos de Lucía. Eran los hijos mimados de una mujer que había convertido a mi nieta en su sirvienta personal. Me quedé observando desde las sombras. Lucía armaba las loncheras con movimientos rápidos y nerviosos. Cuando puso más jamón en la de Emilio que en la de Diego, este último se quejó. «Mamá Lucía me puso menos comida que a Emilio otra vez». Verónica bajó las escaleras, hecha una furia. Su vestido rojo chillón contrastaba con la rabia en su rostro. Sin mediar palabra le quitó la lonchera a Lucía y la vació en el fregadero. «Eres una inútil. No sabes hacer nada bien. Por eso tu mamá se murió, porque no soportaba tener una hija tan estúpida». El llanto silencioso de Lucía me desgarró el alma. Andrés siguió leyendo el periódico como si nada, como si las lágrimas de su propia hija no significaran nada. «Ahora tendrás que comprar algo en la cafetería de la escuela», continuó Verónica. «Usa tu dinero del cumpleaños». «Dinero del cumpleaños». El mismo dinero que yo le había dado a Lucía la semana pasada. Esos monstruos la obligaban a usar sus propios regalos para sobrevivir. No pude soportarlo más. Entré en la cocina con paso firme. ¿Qué está pasando aquí? Todos se quedaron helados. Andrés bajó el periódico con expresión incómoda. Verónica intentó fingir una sonrisa, pero ya era tarde, yo lo había visto todo. «Rosa, qué sorpresa. No sabíamos que venías tan temprano». Claro que no lo sabían, porque de haberlo sabido quizás no estarían atormentando a mi nieta delante de mis ojos. Andrés se levantó intentando intimidarme con su estatura. «No exageres, mamá. Solo le estamos enseñando responsabilidades». «¿Responsabilidades? Lucía tiene 6 años, Andrés. ¿Y cuáles son las responsabilidades de Emilio y Diego?» Silencio incómodo. Emilio y Diego siguieron comiendo como si aquello no fuera con ellos. «Ellos son más grandes», murmuró Verónica. «Tienen otras obligaciones». ¿Cómo cuáles? ¿Ver televisión? ¿Pasar horas con los videojuegos? Porque eso es lo único que hacen cada vez que vengo. La tensión en la cocina era insoportable. Lucía se había pegado a mí buscando protección. Sus deditos se aferraron a mi falda. «Abuela, no quiero ir al colegio sin lonchera», susurró. Aquellas frases me cayeron como mazos sobre la decisión que ya tenía tomada. Saqué mi cartera y le tendí dinero a Lucía. «Toma, amor, compra lo que quieras en la cafetería». Andrés me arrancó los billetes de las manos. «No necesita dinero. Nosotros nos encargamos de sus gastos. Se encargan obligándola a usar sus regalos de cumpleaños para comer». «Eso no es cierto», soltó Verónica, pero los ojos inquietos la traicionaron. «No es cierto, Lucía. Cuéntale a tu abuela de dónde salió el dinero para la comida de la semana pasada». Mi nieta me miró aterrada. Sabía que decir la verdad tendría consecuencias, pero también que mentir estaba mal. «Del dinero que me diste para mi cumpleaños, abuela». Verónica dijo que tenía que aprender a administrarme. Andrés estalló. «Ya basta. Esta es mi casa, y aquí se hacen las cosas como yo digo. Si no te gusta, puedes irte». «Su casa». Qué cómico escuchar eso salir de su boca. «Tu casa, Andrés. ¿Estás seguro de eso?» «Por supuesto que es mi casa. La pagué con mi trabajo». Esbocé una sonrisa amarga. Era momento de que supiera la primera de muchas verdades que estaba por enfrentar. «Tu trabajo, Andrés.
Hijo, creo que hay cosas que no tienes claras sobre esta casa que tanto presumes. La seguridad en su rostro empezó a desvanecerse. Verónica también se puso tensa. ¿De qué hablas, mamá? Habló del financiamiento, Andrés. Del financiamiento que está a mi nombre desde el día 1. Esta casa nunca fue tuya, ha sido mía todos estos años. Se le fue el color del rostro. Verónica tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. Eso es imposible. Yo firmé los papeles. Firmaste como avalista, hijo. Pero el titular del crédito siempre fui yo. Tengo toda la documentación conmigo. La cocina quedó en un silencio de cementerio. Solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración agitada de los presentes. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó Andrés con la voz hecha trizas. Porque quería que te sintieras orgulloso, que pensaras que habías logrado algo por tu cuenta, pero veo que mi generosidad solo alimentó tu crueldad. Verónica intentó retomar el control. Bueno, de todas maneras, llevamos años pagando las mensualidades. Tenemos derechos. Derechos para maltratar a una niña de 6 años, para convertir mi casa en un infierno para mi nieta. Tomé a Lucía de la mano. Sus deditos se aferraron a los míos con desesperación. Nos vamos, amor. Tú te vienes conmigo. No puedes llevártela, gritó Andrés. Es mi hija. Tu hija. La misma a la que obligas a trabajar como empleada doméstica. La misma hija que llora cada noche, porque la insultan y la humillan. Me dirigí a la puerta, pero Andrés se atravesó. No te vas a llevar a Lucía. Y esta conversación se acabó. Es mi casa y se respetan mis reglas. Tu casa, repetí mientras sacaba el móvil. Perfecto, entonces no tendrás problema con lo que voy a hacer ahora mismo. Marqué el número del banco. Andrés y Verónica me miraban con un miedo que iba en aumento. Buenos días, habla Rosa Medina. Quiero cancelar el financiamiento de la casa ubicada en Cuelga. Ese teléfono ahora mismo, gritó Andrés intentando arrebatarme el celular. Pero ya era demasiado tarde. El ejecutivo del banco estaba al otro lado de la línea confirmando mi identidad y los datos del inmueble. Señora Medina, entiendo que desea cancelar el financiamiento. ¿Estás segura de esta decisión? Una vez iniciado el proceso, no hay vuelta atrás. Completamente segura, respondí sin apartar la mirada de los rostros espantados de Andrés y Verónica. Quiero cancelar el financiamiento inmediatamente. No pagaré ni una cuota más. Verónica se me vino encima, pero la frené con una mirada helada. ¿Qué implica eso exactamente?, preguntó el ejecutivo. ¿Desea vender la propiedad o transferir el crédito? Significa que cancelo todo, que la propiedad quede libre para que el banco disponga como corresponda. Yo me desvinculo totalmente del financiamiento. Entiendo. En ese caso, la propiedad pasará a proceso de recuperación bancaria. Los ocupantes actuales tendrán un plazo de 30 días para desalojar o llegar a un acuerdo de compra directa con el banco. Perfecto. Envíeme toda la documentación por correo electrónico. Mi dirección es... Estás loca, chilló Verónica. No puedes hacer esto. Tenemos niños. Tienes razón, dije colgando el teléfono. Tienes niños. 3 niños. Pero solo te preocupas por 2 de ellos. Andrés se quedó callado intentando procesar la magnitud de lo que acababa de pasar. Su rostro oscilaba entre la incredulidad y la rabia. Mamá, esto es una locura. Podemos hablar, llegar a un acuerdo. Un acuerdo como el de convertir a tu hija en sirvienta. Como el de permitir que tu esposa insulte la memoria de la madre de Lucía, Emilio y Diego, que hasta ese momento habían guardado silencio. Empezaron a darse cuenta de que algo muy grave estaba ocurriendo. Mamá,
¿Qué significa que nos tenemos que ir de la casa?, preguntó Emilio. Verónica no supo qué contestar. Su plan de vida cómoda se le derrumbaba frente a los ojos. ¿Significa que la abuela de Lucía es una egoísta que no piensa en las consecuencias de sus actos?, dijo con veneno en la voz. Egoísta, egoísta por proteger a mi nieta del abuso. Por no permitir que conviertan mi propia casa en un calvario. Lucía seguía aferrada a mi mano, pero esta vez había algo distinto en su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, noté un destello de esperanza en sus ojitos. ¿Esto significa que ya no tendré que limpiar el baño?, preguntó con su vocecita temblorosa. Esa pregunta inocente fue como una bofetada para Andrés. Finalmente parecía darse cuenta de la realidad de lo que había estado haciendo. Lucía, amor, tú no tienes que limpiar nada. Eso era solo para enseñarte. Para enseñarme que papá. Para enseñarme que soy una inútil, como dice Verónica. Para enseñarme que por eso se murió mi mamá. El silencio que siguió fue demoledor. Andrés miró a Verónica con ojos de acusación. Le dijiste eso. Le dijiste que su madre murió por su culpa. Verónica se puso a la defensiva. Yo nunca dije eso exactamente. Solo dije que su madre no soportaba tener una hija tan estúpida. Interrumpí. Lo escuché con mis propios oídos hace apenas 5 minutos. Andrés se llevó las manos a la cabeza. Por un instante pareció reconocer la monstruosidad de la situación. Verónica, ¿cómo pudiste decir algo así? Era una broma. Los niños exageran todo. Una broma. Llamar inútil a una niña de 6 años es una broma. Obligarla a trabajar como sirvienta es una broma. La máscara de Verónica finalmente se cayó. Su verdadera naturaleza salió a relucir. Esa niña necesita disciplina. Su madre la malcrió y ahora es una caprichosa que no quiere hacer nada. Mis hijos sí son educados y responsables. Responsables. ¿Cuándo fue la última vez que Emilio o Diego recogieron algo? ¿Cuándo fue la última vez que prepararon su propia lonchera? Verónica no pudo responder porque la verdad era obvia. Nunca. Tus hijos son unos mimados que se acostumbraron a tener a una esclava de 6 años. Y tú eres una abusadora que se aprovechó de una huérfana para tener criada gratis. No tienes derecho a hablarme así. Tengo todo el derecho del mundo. Esta es mi casa, Verónica. Mi casa. Y en mi casa no se maltrata a los niños. Andrés intentó interponerse, pero ya era tarde. El daño estaba hecho y no había marcha atrás. Mamá, por favor, podemos cambiar. Podemos hacer las cosas diferentes. Cambiar. Después de años de abuso, después de convertir a tu propia hija en sirvienta, saqué de nuevo mi teléfono y comencé a tomar fotos. Fotos de los platos sucios que Lucía había estado fregando. Fotos de la silla que usaba para alcanzar la cocina. Fotos de sus manitas agrietadas por los productos de limpieza. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Verónica, presa del pánico, documentando la evidencia. Porque esto no se va a quedar así. ¿Evidencia de qué? De abuso infantil, de negligencia, de maltrato psicológico. Andrés se quedó lívido. Mamá, no puedes estar hablando en serio. No puedo. ¿Crees que voy a permitir que mi nieta siga viviendo en estas condiciones? ¿Crees que voy a permitir que sigan torturándola? Tomé a Lucía en brazos. Ella se acurrucó contra mí como un gatito asustado. Nos vamos, mi amor. Vas a venir a vivir conmigo. No puedes llevártela. Gritó Andrés. Soy su padre. Eres su padre biológico, pero no has actuado como tal. Un padre protege a sus hijos, no los convierte en esclavos. Caminé hacia la puerta con Lucía en brazos.
Andrés me siguió desesperado. «Mamá, por favor, podemos solucionarlo. Te prometo que las cosas van a cambiar». Me detuve en el umbral y lo miré a los ojos. En ese momento vi al niño que había criado al joven que eduqué con tanto esfuerzo, pero también al hombre en el que se había transformado. Y eso me partió el corazón. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Andrés? Que tu hija va a crecer recordando que su propia abuela tuvo que rescatarla de ti. Con esas palabras salí de la casa llevando a Lucía conmigo. Detrás de nosotras, escuché los gritos de Verónica y las súplicas de Andrés, pero ya no había regreso. La batalla había fermezado esa misma tarde mientras Lucía dormía una siesta en mi departamento, por primera vez en años, sin miedo a ser despertada para hacer oficios. Mi teléfono no paraba de sonar. Andrés llamaba cada 5 minutos oscilando entre súplicas desesperadas y amenazas disfrazadas. «Mamá, tienes que traer a Lucía de vuelta. Verónica está histérica y yo no sé qué hacer. Aprende a vivir con las consecuencias de tus actos, Andrés. Eres mi madre. Se supone que debes apoyarme. Soy tu madre, no tu cómplice. Y definitivamente, no soy cómplice de maltrato infantil». Colgué el teléfono, pero volvió a sonar de inmediato. Esta vez era Verónica. «Rosa, esto es un secuestro. Voy a llamar a la policía si no traes a Lucía inmediatamente». «Adelante. Llama a la policía. Será muy interesante explicarles por qué una niña de 6 años tiene las manos agrietadas por los productos de limpieza». El silencio del otro lado me confirmó que Verónica sabía perfectamente que la ley no estaba de su lado. Además, continué, «Tengo algo que te va a interesar mucho». Abrí la aplicación de grabación de mi celular. Durante semanas había estado documentando en secreto mis visitas a la casa. Tenía grabaciones de Verónica gritándole a Lucía de Andrés, ignorando el llanto de su hija, de los otros niños burlándose, mientras mi nieta era humillada. «¿Qué es eso?», preguntó Verónica con voz temblorosa. «Tu voz diciéndole a una niña de 6 años que es una inútil y que por eso su madre murió. ¿Te gustaría que todo el vecindario escuchara esto?» «¿Tú nos estabas grabando?». «Por supuesto. Cuando una abuela sospecha que su nieta está siendo maltratada, toma precauciones. Y tengo horas de grabaciones, Verónica. Horas». Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Necesitaba pensar con frialdad y planear mis próximos pasos. Mientras preparaba la cena para Lucía, reflexioné sobre los años de ceguera voluntaria. Todas las señales habían estado ahí. Las ojeras de Lucía, su silencio constante, la forma en que se encogía cuando alguien levantaba la voz. Yo las había visto, pero elegí creer las excusas de Andrés. «Es tímida», decía él. «Es el duelo por su madre». Justificaba. «Los niños exageran». Minimizada. Qué ingenua había sido. Qué ciega y qué cobarde. Lucía despertó de su siesta y se acercó a mí en la cocina. Sus grandes ojos aún mostraban desconfianza, como si temiera que en cualquier momento le ordenara limpiar algo. «Abuela, tengo que ayudarte con la cena». «No, mi amor, tú solo tienes que ser una niña, jugar, reír, aprender, nada más». Se quedó parada ahí como si no entendiera el concepto de no tener obligaciones. «¿Pero quién va a limpiar?» «Yo voy a limpiar, Lucía. Los adultos limpiamos. Los niños juegan. Y si no limpio bien, me vas a castigar». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manitas entre las mías. «Escúchame bien, mi amor. Nunca jamás te voy a castigar por no limpiar. Nunca te voy a gritar. Nunca te voy a llamar inútil. Y nunca, nunca voy a permitir que alguien más lo haga.
Por primera vez en mucho tiempo vi una sonrisa verdadera en el rostro de mi nieta. Esa noche, después de acostar a Lucía, llamé a mi abogado. Hernando era un hombre mayor curtido en casos de familia y había sido amigo de mi difunto esposo. Rosa, me alegra escucharte. ¿En qué puedo ayudarte? Le relaté todo lo sucedido, el maltrato, las grabaciones, la cancelación del financiamiento. Mi decisión de quedarme con Lucía es un asunto delicado, admitió Hernando. Andrés es el padre biológico, pero tienes pruebas de negligencia y abuso. Las grabaciones son muy importantes. Puedo obtener la custodia. Es posible sobre todo si demostramos que el ambiente en casa de Andrés es dañino para la niña. La pequeña ha expresado que quiere quedarse contigo. Sí, pero le da miedo decirlo frente a ellos. Entiendo. Vamos a necesitar una evaluación psicológica tanto de la niña como del entorno familiar. También recomiendo que documentes todo. Cambios en el comportamiento de Lucía, evidencia física del maltrato, testimonios de vecinos. Si los hay, murmuré. No se me había ocurrido. Alguno pudo haber visto o escuchado algo tal vez. La casa está en un conjunto habitacional pequeño. Las paredes son finas. Perfecto. Mañana empezamos con los trámites legales. Mientras tanto, registra todo lo que puedas sobre el estado físico y emocional de Lucía. Después de colgar, me quedé en la sala planeando. La batalla legal sería larga y desgastante, pero no tenía opción. No podía permitir que mi nieta volviera a ese infierno. Cerca de las 10 de la noche escuché ruidos en la puerta. Alguien intentaba abrir con llaves. El corazón me dio un vuelco, hasta que recordé que Andrés tenía una copia desde hacía años. La puerta se abrió, y Andrés entró como una tromba con Verónica detrás. Sus rostros eran una mezcla de desesperación y furia. «¿Dónde está mi hija?», gritó Andrés fuera de sí. «¿Qué hace una niña a esta hora aquí en lugar de estar limpiando baños?» «Deja de repetir esa mentira. Lucía no limpia baños». Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones. La voz de Andrés llenó el apartamento. «Limpia bien el baño, garota inútil, y si no queda perfecto, te quedas sin cenar otra vez». El silencio que siguió fue mortal. Andrés se dejó caer en el sofá enfrentando al fin la crudeza de sus propias palabras. Yo no quería decir eso. Estaba estresado por el trabajo, por las deudas. El estrés te da derecho a maltratar a una niña de 6 años. Verónica, que había estado callada, explotó al fin. Todo esto es culpa tuya. Tú la malcriaste. Tú le llenaste la cabeza de ideas raras. Ideas raras como la de que merece ser tratada con respeto. Esa niña necesitaba disciplina y tú no la dejaste recibir. Disciplina. Llamarla inútil es disciplina. Compararla con su madre muerta es disciplina. Andrés levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. «Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto?» Verónica puede cambiar. Yo puedo cambiar. ¿Cómo cambiaron en estos 3 años? ¿Cómo cambiaron mientras yo les pagaba la casa y ustedes convertían a mi nieta en su criada? De repente escuchamos una vocecita desde el pasillo. «Abuela». «¿Por qué están gritando?» Lucía apareció frotándose los ojos. Al ver a Andrés y Verónica se escondió detrás de mí enseguida. «No quiero ir a casa», susurró. «Por favor, abuela, no me hagas volver». Esas palabras fueron el golpe final para Andrés. Comprendió que su propia hija le tenía miedo. «No quiero ir a casa. Por favor, abuela, no me hagas volver». Las palabras de Lucía retumbaron en la sala como una sentencia. Andrés se quedó petrificado viendo cómo su hija se ocultaba detrás de mí, como si él fuera un monstruo.
Lucía, cariño, soy tu papá, dijo con voz quebrada intentando acercarse. Lucía se aferró con más fuerza a mi bata. No quiero limpiar más baños. No quiero que Verónica me grite. No quiero ser una garota inútil. Verónica perdió el control del todo. ¿Ves lo que hiciste? Le lavaste el cerebro contra nosotros. Lavarle el cerebro. Verónica, ella solo repite tus palabras, las mismas que tengo grabadas en mi teléfono. Andrés se arrodilló frente a Lucía, pero ella se escondió más detrás de mí. Princesa, papá no quería hacerte daño. Papá te quiere mucho. ¿Por eso me haces limpiar mientras Emilio y Diego juegan?, preguntó Lucía con una inocencia devastadora. No había respuesta posible para esa pregunta. Andrés sabía que cualquier justificación sonaría ridícula. «Lucía, ven acá ahora mismo», ordenó Verónica con su tono autoritario de siempre. «Deja de hacer teatro». La reacción de Lucía fue inmediata. Se echó a llorar y se escondió del todo detrás de mí. Su cuerpecito temblaba de puro miedo. «Verónica, basta», exploté. «¿No ves que le tiene terror? ¿No te das cuenta del daño que le provocas? Esa niña es una manipuladora. Está fingiendo para darte lástima». Hernando había llegado sin que lo notáramos. Usó la copia de la llave que yo le había dado solo para emergencias. «Perdón por irrumpir», dijo con calma profesional. Escuché los gritos desde el pasillo y me preocupé por la seguridad de la menor. «¿Quién es usted?», preguntó Andrés poniéndose de pie. Hernando Rivas, abogado de la señora Rosa Medina y testigo de lo que acabo de escuchar. Verónica palideció al darse cuenta de que un abogado había presenciado cómo le gritabas a una niña de 6 años. «Esto es una trampa», murmuró. «No es ninguna trampa, señora. Es evidencia de un patrón de abuso que ya está bajo investigación». Andrés se volvió hacia mí con ojos acusadores. «¿Ya iniciaste procesos legales?» «Por supuesto que sí». ¿Creías que iba a permitir que siguieran maltratando a mi nieta, Hernando? Se acercó a Lucía con suavidad. «Hola, pequeña. Soy Hernando, un amigo de tu abuela. ¿Puedes contarme cómo te sientes cuando estás en casa con tu papá?» Y Verónica Lucía levantó su carita llena de lágrimas. «Tengo miedo. Siempre tengo miedo de hacer algo mal y que me griten. Y aquí con tu abuela, ¿cómo te sientes segura?» «No tengo que limpiar y nadie me grita». Hernando iba tomando notas mentales de cada palabra. Cada respuesta de Lucía era prueba adicional para nuestro caso. «Esto es manipulación», gritó Verónica. «Le están metiendo ideas en la cabeza». «Señora, le sugiero que baje la voz frente a la menor», replicó Hernando con firmeza. «Todo lo que dice puede ser usado en el proceso legal». Andrés finalmente pareció entender la gravedad de la situación. Se dejó caer en el sofá con las manos en la cabeza. «Mamá, esto se nos está yendo de las manos. Solo queríamos que Lucía fuera más responsable». «Responsable, Andrés tiene 6 años. Su única responsabilidad debería ser feliz. Los otros niños no son tus hijos», lo interrumpí. «Lucía sí». «Y la abandonaste para complacer a una mujer que la desprecia». Verónica reaccionó como una fiera. «Yo no odio a nadie, solo quería que aprendiera disciplina. Disciplina es decirle que su madre murió porque no soportaba tener una hija estúpida». Hernando arqueó las cejas. Incluso para un abogado veterano esa revelación era impactante. «¿Le dijo eso a la niña?», me preguntó. «Tengo la grabación», confirmé. «Eso constituye abuso psicológico severo», declaró Hernando. «Es suficiente para solicitar medidas de protección inmediatas». Andrés se levantó bruscamente. «Basta ya, Lucía, nos vamos a casa ahora mismo». Cuando se acercó a nosotras,
Lucía gritó con terror genuino. No, no quiero ir, abuela. No me dejes ir. Su pánico era tan real, tan desgarrador, que incluso Andrés se detuvo en seco. Señor, intervino Hernando. Como puede ver, la menor presenta claros signos de estrés postraumático. Forzarla a regresar a un ambiente que percibe como amenazante sería contraproducente. Es mi hija, y yo soy su abuela, y hasta ahora soy la única que la ha protegido. Verónica, desesperada por no perder el control, jugó su carta más sucia. Andrés, si no traes a Lucía a casa me llevo a mis hijos, y te dejo solo. ¿Eso quieres? ¿Perder a toda tu familia por esta niña caprichosa? El silencio que siguió fue insoportable. Todos esperábamos la respuesta de Andrés. En ese instante se definiría quién era realmente como padre y como hombre. Andrés miró a Lucía, que seguía temblando detrás de mí. Luego miró a Verónica, que lo observaba con los brazos cruzados y gesto desafiante. Verónica, Lucía no es caprichosa, es mi hija. Y si no puedes aceptarla como parte de la familia, entonces, tal vez, ¿qué lo retó Verónica? Tal vez el problema no es Lucía. Tal vez el problema eres tú. Por primera vez en años vi un destello del hombre que había criado, pero Verónica no iba a ceder tan fácilmente. Perfecto. Mañana mismo hago mis maletas y me voy con mis hijos. Y cuando te quedes solo sin casa y sin familia, te vas a arrepentir. ¿Sin casa?, preguntó Andrés desconcertado. Hernando sonrió con calma. Ah, no le contaron. El banco ya inició el proceso de recuperación de la propiedad. Tienen 28 días para desalojar. El rostro de Verónica se descompuso al instante. Su intento de chantajear a Andrés se desplomó al comprender que ella también estaba a punto de perder la casa. Eso no puede ser legal, balbuceó. Es completamente legal, confirmó Hernando. La señora Rosa era la titular del financiamiento. Tenía derecho a cancelarlo cuando quisiera. Andrés se volvió hacia mí con una mezcla de respeto y terror. Mamá, destruiste mi vida. No, hijo, tú destruiste tu vida cuando elegiste maltratar a tu propia hija. Solo dejé de ser cómplice. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones y consecuencias. Andrés y Verónica habían vuelto a la casa ya en proceso de recuperación bancaria, pero el ambiente era irrespirable. Sin el poder que le daba someter a Lucía, Verónica volcó toda su rabia contra Andrés. «Por tu culpa lo perdimos todo», le gritaba sin descanso, reprochándole no haber sabido controlar a tu madre y a esa mocosa. Los vecinos comenzaron a murmurar. Doña Teresa, que vivía pared con pared, vino a buscarme con información que me heló la sangre. Rosa, tengo que contarte algo. Durante meses escuché gritos y llantos, pero pensé que eran berrinches de niños. ¿Qué clase de gritos, Teresa? Una vocecita que decía, no puedo, es muy pesado. Perdón, no lo vuelvo a hacer, Sesquera. Ahora que sé lo que pasaba, me siento terrible por no haber intervenido. ¿Escuchaste algo más? Sí. Hace más o menos un mes escuché a Verónica gritarle a alguien, «Tu madre se murió porque Dios se cansó de ver lo inútil que eras». Creí que hablaba por teléfono, pero ahora entiendo que se lo decía a Lucía. Cada testimonio era como un cuchillo en mi pecho, pero también se convertía en evidencia clave para el proceso legal. Mientras tanto, Lucía florecía en mi departamento. En solo una semana su cambio era evidente. Reía más, jugaba sin miedo y por primera vez en mucho tiempo parecía la niña de 6 años que era. «Abuela, ¿puedo ayudarte a cocinar?», me preguntó una tarde. «Claro, mi amor, pero porque quieres, no porque tengas que hacerlo». «¿Cuál es la diferencia?». Esa pregunta me partió el alma.
Una niña de 6 años no debería conocer la diferencia entre querer ayudar y ser obligada a trabajar. La diferencia es que cuando quieres hacer algo, te diviertes. Cuando te obligan te da miedo. Entonces yo quiero ayudarte porque me divierte estar contigo. El proceso legal avanzaba con rapidez. Hernando había solicitado medidas cautelares para mantener a Lucía bajo mi cuidado, mientras se resolvía la custodia definitiva. El juez, después de escuchar las grabaciones y los testimonios, accedió de manera provisional. Andrés intentó una última jugada desesperada. Llegó a mi departamento una noche solo con los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá». Verónica se fue, se llevó a sus hijos y me dejó. Estoy solo en esa casa vacía esperando que llegue el desalojo. Lo siento, Andrés, pero las decisiones tienen consecuencias. Reconozco que fallé. Reconozco que Verónica me manipuló y que yo fui cobarde. Pero Lucía es mi hija. Déjame enmendar el daño. ¿Cómo piensas reparar 3 años de maltrato psicológico? Con tiempo, con paciencia, con amor. Puedo cambiar, mamá. Puedo ser el padre que Lucía merece. Lo miré, vi al niño que había criado con tanto cariño y al hombre en que se había convertido una mezcla de ternura y fracaso. Andrés, ¿sabes cuál fue tu mayor error? ¿Cuál? No fue permitir que Verónica maltratara a Lucía, fue convertirte en cómplice activo de ese maltrato. Pero yo nunca... Tú le gritaste que limpiara el baño. Tú la llamaste garota inútil. Tú permitiste que usara su dinero de cumpleaños para comer. No cargues toda la culpa sobre Verónica. El silencio se extendió entre nosotros. Por primera vez Andrés parecía entender de verdad la magnitud de lo que había hecho. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones?, preguntó al fin. El perdón es entre tú y tu conciencia, Andrés. Pero la custodia de Lucía depende del juez y de las pruebas. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Andrés publicó un video en sus redes sociales, un video que cambiaría el rumbo de todo. Mi nombre es Andrés Medina y necesito confesar algo que me está matando por dentro. Comenzó el video. Durante los últimos 3 años permití que mi esposa maltratara a mi hija, de 6 años. No solo lo permití, sino que participé en ese maltrato. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato. Eran amigos, vecinos, conocidos que ya habían visto el video. No hay excusas para lo que hice, continuaba Andrés en la grabación. Mi hija Lucía fue convertida en una empleada doméstica en su propio hogar. Fue obligada a limpiar, a cocinar, a servir a otros niños mientras la insultaban y la humillaban. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. Mi madre Rosa trató de proteger a Lucía y yo la traté como si fuera una metiche. Ahora entiendo que ella era la única adulta responsable en toda esta situación. El video se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios eran demoledores para Andrés, pero también mostraban un apoyo masivo para Lucía y para mí. ¡Qué horror! ¿Cómo se puede maltratar así a una niña? La abuela es una heroína por salvar a su nieta. Ese hombre no merece ser padre. Gracias a Dios que la niña tiene una abuela que la protege. Pero también aparecieron mensajes inquietantes. Personas que habían identificado nuestra dirección y ofrecían ayuda no solicitada. Hernando me recomendó mudarnos temporalmente por seguridad. El video de Andrés fue valiente, pero también riesgoso, me explicó. Ahora son figuras públicas. Necesitan protección. Esa misma tarde, mientras guardaba algunas cosas para instalarnos en un hotel, Lucía me hizo una pregunta que me dejó sin aliento. «Abuela, mi papá me quiere. Por supuesto que te quiere, mi vida. Solo que se confundió y tomó decisiones muy malas. Por eso grabó ese video para decir que sí te quiere. Creo que sí, Lucía. Creo que finalmente se dio cuenta de sus errores. Eso significa que voy a tener que regresar con él».
La pregunta que había temido por fin salió, y no tenía una respuesta sencilla. No lo sé, mi amor. Eso lo decidirá un juez, alguien que sabe qué es lo mejor para los niños. Y si el juez dice que tienes que volver, entonces tendrás que hacerlo, pero yo siempre voy a estar cuidándote. Nunca más vas a estar sola. Lucía me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí todo el peso de la responsabilidad que había asumido. No solo había rescatado a mi nieta del abuso, sino que había desatado una tormenta mediática con consecuencias impredecibles. Pero, mientras sentía sus brazos frágiles rodeando mi cuello y escuchaba su respiración tranquila, supe que había hecho lo correcto, aunque el precio fuera la destrucción total de mi familia. El video viral de Andrés provocó una tormenta mediática que nadie había previsto. En menos de 48 horas, periodistas acamparon frente al hotel donde nos refugiábamos. Los canales de noticias pedían entrevistas exclusivas. Las redes sociales estaban inundadas de hashtags como «Justicia para Lucía y abuela heroína», aunque también llegaron las amenazas. Mujeres defendiendo a Verónica asegurando que yo había exagerado. Hombres que atacaban a Andrés por traicionar a su esposa. El teléfono del hotel sonaba sin parar, reporteros, productores de televisión desconocidos que querían contar nuestra historia. «Abuela, ¿por qué hay tanta gente afuera?», preguntó Lucía asomándose por la ventana del hotel. «Porque lo que te pasó se hizo muy conocido, mi amor. Mucha gente quiere saber de ti. Es malo ser famosa. No es malo, pero puede complicar las cosas. Por eso vamos a quedarnos aquí un tiempo hasta que todo se calme». Esa tarde Hernando llegó con noticias que me helaron la sangre. «Rosa, tenemos un problema. Verónica contrató a un abogado y está contraatacando». «¿Cómo es posible? Tenemos todas las pruebas. Su estrategia es astuta y peligrosa. Está diciendo que yo manipulé todo para quitarle la nieta por Andrés, que las grabaciones fueron editadas y que Lucía fue entrenada para mentir. Eso es absurdo. Las grabaciones son auténticas, lo sabemos. ¿Sabes si es eso? Pero está usando el video de Andrés como si hubiera sido presionado por mí para confesar». La audacia de Verónica me dejó helada. Después de años de maltratar a una niña, ahora se hace la víctima. «Hay más», continuó Hernando. «Verónica está dando entrevistas en televisión. Dice que Lucía era conflictiva, que mentía y necesitaba disciplina especial. También asegura que yo la puse en su contra desde pequeña. Esa noche vi la entrevista en el noticiero, maquillaje perfecto, ropa rosa que la hacía parecer maternal. Lucía era muy difícil desde que llegué a la familia», decía entre lágrimas. Había perdido a su madre y descargaba su dolor dañando a otros. Mis hijos vivían atemorizados por sus berrinches. «Berrinches», murmuré indignada. «Rosa nunca aceptó que yo formara parte de la familia», siguió Verónica. «Desde el inicio intentó sabotear mi relación con Andrés. Llenó la cabeza de Lucía con mentiras». «¿Y las grabaciones maltratando a la niña?», preguntó el periodista. «Están editadas fuera de contexto. Rosa sabe manipular la tecnología». «Mentirosa», grité al televisor. Lucía se acercó preocupada. «Es verdad lo que dice Verónica, abuela. Yo era mala». Me arrodillé, tomé sus manos. «Escúchame bien, Lucía. Tú nunca fuiste mala. Eres buena, lista y cariñosa. Verónica miente porque teme ir a la cárcel. Ella puede ir presa si el juez decide». «Sí. Y mi papá también». Esa pregunta me partió el alma. No sabía cómo explicarle. «No lo sé, mi amor, pero voy a asegurarme de que nadie más te lastime». Al día siguiente, Hernando trajo malas noticias. El abogado de Verónica pidió una audiencia urgente.
Quiere que un psicólogo independiente evalúe a Lucía para ver si ha sido manipulada. Puede complicar el caso, dirán que una niña de 6 años repite lo que yo le enseñé. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Andrés. Mamá, necesito verte, es urgente. ¿Qué pasó? Verónica me amenazó. Dice que si no retiro mi confesión y digo que me obligaste a mentir, me demandará por difamación. ¿Y qué respondiste? Que se fuera al infierno. Pero estoy asustado. Su abogado asegura que puede probar que estaba bajo coerción emocional cuando grabé el video. Andrés, ¿te arrepientes de decir la verdad? No me arrepiento de haber tardado tanto. Entonces mantente firme. La verdad siempre se abre paso. ¿Hay algo más? Verónica contrató una agencia de relaciones públicas. Van a lanzar una campaña mediática para destruir tu nombre. ¿Qué tipo de campaña van a decir que eres una mujer vengativa que destruyó una familia feliz por celos? Que manipulaste a Lucía desde pequeña. Que cancelaste la hipoteca por capricho. Que digan lo que quieran. Yo tengo la conciencia tranquila. Mamá, no entiendes, ellos saben mover la opinión pública. Pueden pintarte como la villana. Esa noche, navegando en Internet, vi los primeros artículos de la campaña de Verónica. Los titulares eran demoledores. Abuela manipuladora de destruye tu familia por celos. La verdad detrás del caso Rosa, una mujer vengativa. Expertos, la niña fue entrenada para mentir. En redes sociales los comentarios empezaron a cambiar. Quien antes me apoyaba ahora dudaba. ¿Y si la abuela inventa todo? Las abuelas pueden ser tóxicas cuando no las dejan mandar. Pobre Verónica, le arruinaron la vida. Lucía notó mi tristeza mientras leía. Estás triste, abuela. Un poco mi vida, pero no pasa nada. Es porque la gente dice cosas feas de ti. ¿Cómo sabes eso? Porque Emilio me escribió en la tablet. Sentí un escalofrío. Emilio te escribió. ¿Cómo decía que su mamá lograría meterte en la cárcel por mentirosa? Tomé la tablet y vi el mensaje cruel. Y además dejaba claro que Verónica usaba a sus hijos para intimidar a Lucía. Lucía volverá pronto y pagará por todas las mentiras, decía. Supe entonces que la guerra había subido de nivel. Verónica no buscaba solo ganar el juicio, quería destruirme. Pero había subestimado lo que una abuela hace por su nieta. Ese mensaje fue la gota que colmó el vaso. Había soportado su campaña mediática, verla fingir como víctima mientras me convertía en la mala. Pero usar a sus hijos para asustar a Lucía cruzó un límite. Hernando, necesito que organices una rueda de prensa, le dije por teléfono. ¿Segura? Su campaña está pegando fuerte. Exponerte más puede ser riesgoso. Justo por eso debo hablar. La gente escucha solo su versión. ¿Qué planeas? Mostrarlo todo, grabaciones íntegras, testimonios de vecinos, pruebas médicas de las manos agrietadas de Lucía. Esa tarde, mientras preparaba mi declaración, recibí una llamada inesperada. Era doña Carmen, otra vecina. Rosa, vi a esa mujer en la tele y no aguanté más. Tengo algo que puede ayudarte. ¿Qué es vídeos? De mi cámara de seguridad se ve a la niña limpiando el patio, mientras los otros niños juegan en la piscina. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué no me los diste antes? No pensé que fueran importantes, pero cuando la oí decir que todo era mentira, revisé mis archivos. Tengo grabaciones de 6 meses. ¿Puedes traerlos? Ya voy. Al llegar con una memoria USB, mis manos temblaron al abrir los archivos. Ahí estaba Lucía con apenas 6 años arrastrando una manguera enorme para regar, mientras Emilio y Diego se divertían en el agua. En otro video, la niña colgaba ropa en un tendedero subida en una silla que casi se le caía. «Esto es oro puro», murmuró Hernando al verlos.
Verónica no podrá negarlo. Y hay más, dijo doña Carmen. En este se escucha cuando Verónica le grita desde la ventana. Subimos el volumen y escuchamos la voz de Verónica. Lucía mueve ese trasero perezoso. Si no terminas antes de las 5, no hay cena. ¿A qué hora fue grabado?, preguntó Hernando. A las 2 de la tarde de un sábado, una niña de 6 años trabajando bajo el sol, mientras los otros niños estaban en la piscina. La conferencia de prensa se programó para el día siguiente. Hernando contactó a los principales medios y prometió pruebas inéditas. Esa noche Andrés apareció en el hotel. Estaba hecho polvo con ojeras y ropa arrugada. Mamá Verónica está loca. Dice que si no declaro que me obligaste a mentir, te va a destruir. Que lo intente, Andrés. Ya no tengo miedo. Pero yo sí temo por Lucía si esto se descontrola. ¿Y dónde estaba ese miedo cuando le hacías limpiar baños? Andrés se dejó caer en una silla derrotado. Tienes razón. Fui un cobarde y un mal padre, pero quiero cambiar. Entonces, mañana estarás en la conferencia apoyándome. Confirmarás cada palabra. Y si Verónica cumple sus amenazas, ¿qué es lo peor? Que pierda mi reputación. Que me odien. Ya perdí familia y paz. Lo único que me queda es mi hija, y voy a luchar por ella hasta el final. Al día siguiente, la sala de conferencias del hotel estaba repleta de periodistas y cámaras. Hernando preparó una presentación impecable con pruebas ordenadas. Buenos días, comencé nerviosa. Mi nombre es Rosa Medina. En estos días se han dicho muchas mentiras sobre mí y mi nieta. Hoy conocerán la verdad. Mostré las primeras grabaciones de audio, donde se oía a Verónica maltratando a Lucía, luego los videos de seguridad. El silencio era total. Esta es mi nieta de 6 años, obligada a trabajar como empleada mientras otros niños jugaban, expliqué mostrando la imagen del patio. Algunos reporteros se removieron incómodos. ¿Por qué tardó tanto en actuar?, preguntó una periodista. Porque creí en las excusas de mi hijo, porque no quise ver. Ese fue mi error más grande y viviré con él. Canceló la hipoteca por venganza. Cancelé porque mi dinero mantenía una casa donde abusaban de mi nieta. No sería cómplice. Entonces llegó el momento más duro. Hernando reprodujo la grabación donde Verónica decía que la madre de Lucía había muerto porque no soportaba tener una hija estúpida. El efecto fue inmediato: miradas de horror. Una reportera llevándose la mano a la boca. Esas son las palabras exactas que Verónica le dijo a mi nieta de 6 años, declaré. ¿Alguien cree que eso es disciplina normal? En ese instante Andrés se levantó al fondo de la sala. Quiero confirmar cada palabra que dijo mi madre. Yo permití ese maltrato. Yo participé. Y ahora haré todo lo posible por reparar. El murmullo creció, las cámaras no paraban de disparar. ¿Su video viral fue espontáneo?, preguntó un reportero. ¿Espontáneo? Debí hablar años antes. Debí proteger a mi hija desde el primer día. ¿Dónde está Verónica ahora?, preguntó otra. Probablemente viendo esto y preparando mentiras, respondí. Pero la verdad está aquí grabada e innegable. Esa noche los noticieros abrieron con nuestra historia. Los hashtags pasaron de abuela manipuladora a justicia, para Lucía y Verónica abusadora. Los comentarios en redes se volcaron a nuestro favor. ¿Cómo puede negar lo evidente? Esos videos son demoledores. Esa abuela es una heroína. Había ganado una batalla, pero sabía que Verónica no se rendiría. 2 días después, cuando las pruebas ya habían sacudido a la opinión pública, intentó su jugada más desesperada. Era domingo en la mañana cuando Hernando me llamó con urgencia. Rosa Verónica secuestró a Emilio y Diego. Desapareció con ellos y dejó una nota amenazante.
¿Qué dice la nota? Que si no retiras las demandas y entregas a Lucía nunca volverás a ver a sus hijos. Sentí un frío en la sangre. Una mujer que maltrató a una niña era capaz de usar a sus propios hijos como rehenes. ¿Dónde puede estar? La policía ya lanzó una alerta nacional, pero tú conoces a Verónica. ¿Dónde crees que podría esconderse? Pensé rápido. Ella hablaba mucho de su hermana en otra ciudad igual de tóxica y siempre de su lado. Llama a la policía y diles que revisen la casa de su hermano Enrique Ruiz en Córdoba. Mientras esperábamos noticias, Andrés llegó desesperado al hotel. Mamá, todo es culpa mía. Si no hubiera grabado ese video, Verónica no habría perdido el control. Andrés, Verónica ya estaba desequilibrada. Ahora solo está acorralada. Y si les hace daño a Emilio y Diego, no va a lastimar a sus propios hijos. Los quiere de manera enferma, pero los quiere. Los usa como última carta. ¿Qué vamos a hacer? Confiar en que la justicia funcione. Horas después, Hernando recibió la llamada esperada. La policía encontró a Verónica en una finca de su hermano. Emilio y Diego estaban bien, pero ella se atrincheró y amenazaba con hacerse daño si alguien entraba. «Quiere hablar contigo», me dijo Hernando. «Dice que solo negociará con la abuela de Lucía. La policía tendrá negociadores, no estás obligada». Miré a Lucía, que jugaba tranquila en la cama del hotel libre, al fin del miedo. Voy a hablar con ella. Es hora de terminar esto. El viaje a Córdoba fue eterno. Practiqué mentalmente cada palabra. La finca estaba rodeada de patrullas y ambulancias. El negociador me explicó. Está en el segundo piso con los niños, amenaza con saltar, pero aceptó hablar por teléfono. Tomé el aparato con manos temblorosas. «Hola, Verónica». Rosa respondió con voz ronca. «Mira lo que hiciste. Arruinaste mi vida, mi familia. Verónica, tú misma destruiste tu vida al maltratar a una niña inocente. Esa niña me odiaba desde el primer día. Me saboteaba. Tenía 3 años cuando llegaste, apenas había perdido a su madre. Mentira, era manipuladora desde pequeña. Tú la entrenaste para odiarme». Respiré hondo. Tenía que intentar razonar. Verónica, Emilio y Diego no tienen la culpa. Déjalos ir y hablamos tú y yo. No son mis hijos, son lo único que me queda. Nadie te los va a quitar si los sueltas ahora. Mentirosa, me los quitarán como le quitaste a Lucía que a Andrés. Escúchame, si lastimas a esos niños irás a prisión de por vida. Si los dejas ir, podemos negociar. ¿Qué clase de acuerdo? Miré al negociador, que asintió. Retiro algunas demandas. Te dejo visitas supervisadas, pero debes entregarte. Y Lucía se queda conmigo, eso no se discute. El silencio fue eterno. Verónica. ¿Estás ahí? Emilio quiere hablar contigo, dijo al fin. Hola, señora Rosa. Escuché la voz temblorosa de Emilio. Mi mamá llora y dice que es culpa de Lucía. Emilio, cariño, nada es culpa de Lucía. Tu mamá está confundida. Es cierto que le hacíamos cosas malas. Sí, Emilio, pero eras pequeño y no entendías. Yo me reía cuando ella lloraba. Eso me hace malo. No te hace un niño mal guiado, pero puedes cambiar. Lucía me va a perdonar, ella tiene un corazón grande, pero primero tu mamá debe dejaros salir. Mamá, dijo Emilio a Verónica. La señora Rosa dice que Lucía nos perdonará si pedimos perdón. Dame ese teléfono, gritó Verónica. Rosa. Su voz sonaba distinta, casi vencida. De verdad, Lucía puede perdonarnos. Lucía es una niña de 6 años. Su corazón está lleno de amor. Pero debes dejar que tus hijos salgan. ¿Y después qué? Voy a prisión tal vez, pero recordarán que al final hiciste lo correcto. Otro largo silencio. Rosa. Sí. Yo creí que le daba disciplina. Lo sé, Verónica, pero golpear y huir.
Y humillar nunca es disciplina. Puedes decirle a Lucía que no siempre fui mala, que intenté quererla al principio. Por primera vez escuché en su voz algo parecido al remordimiento. Se lo diré, Verónica. Pero solo si haces lo correcto. Ahora. Está bien. Voy a bajar con los niños. 20 minutos después vi a Verónica salir de la casa con Emilio y Diego. Ellos corrieron hacia los paramédicos mientras ella se entregaba sin oponer resistencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté algo nuevo: aceptación y quizá un destello de conciencia sobre todo el daño causado. Medio año después, el juez resolvió a mi favor. Lucía se quedaría conmigo de manera permanente y Andrés tendría visitas supervisadas los fines de semana. Verónica fue condenada a 2 años de prisión por maltrato infantil y 1 más por el secuestro de sus propios hijos. Hoy, mientras escribo estas líneas, Lucía juega en el jardín con sus muñecas riendo como debe hacerlo una niña de 7 años. Sus manos ya no están dañadas por químicos de limpieza, sus ojos reflejan curiosidad y alegría. Andrés la visita cada sábado y asiste a terapia psicológica. Lentamente está aprendiendo a ser el padre que siempre debió ser. Emilio y Diego viven ahora con la hermana de Verónica, sorprendentemente más equilibrada de lo esperado. Vienen a vernos 1 vez al mes y poco a poco han empezado a tener una relación sana con Lucía. Abuela me dijo una noche en la cena: ¿crees que algún día Verónica pueda ser buena? No lo sé, mi vida, pero deseo que aprenda. Le escribí una carta en la cárcel. Le dije que la perdono porque Emilio me pidió que lo hiciera. Mi nieta, con apenas 7 años, demuestra más compasión que muchos adultos. ¿Y qué respondió? Que está aprendiendo que los niños no deben trabajar como adultos y que lamenta haberme hecho llorar. Esa noche, después de acostarla, pensé en todo lo vivido. Perdí a mi hijo. Por mucho tiempo se rompieron los lazos familiares. Enfrenté juicios y ataques mediáticos. Pero rescaté a mi nieta. Le devolví su infancia y el derecho a ser amada, sin condiciones. No me arrepiento de haber financiado esa casa que luego cancelé. Lamento no haber entendido antes que la bondad nunca debe ejercerse a costa de uno mismo. Proteger a un niño vale cualquier precio, incluso la ruina de lo que creías una familia. Algunas batallas no se pelean por venganza, se pelean por amor. Y el amor verdadero, el que protege y dignifica siempre, encuentra la forma de ganar.